Perfecto. Bueno, bienvenidos, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Viviana Vázquez, soy gerente de portafolio para programas abiertos. El día de hoy vamos a tener el gusto de contar con el profesor Enrique Ogliasti en el taller, en el webinar, perdón, de negociación de la estrategia y la estrategia de negociación. Adicional, vamos a tener la participación de Verónica Caldera, quien es gerente de portafolio de programas abiertos, y también Priscila Benavides, también nos va a estar acompañando, y gerente de admisiones de Executive MBA. Y antes de iniciar esta presentación del profesor, sí me gustaría verificar con ustedes el sistema de audio, que nos estén escuchando bien, por lo que en el área de abajo del Zoom van a encontrar un área de preguntas y respuestas. Ahí les agradecería que por favor nos indicaran desde dónde nos están escuchando y vamos a dar unos segunditos para poder recibir sus respuestas. Perfecto. Nos indican que nos están escuchando desde Panamá, desde Honduras, desde El Salvador. Excelente. Desde México, muy bienvenidos sean todos los que vienen a escucharnos también desde México, desde Sudamérica, Ecuador. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, todos ustedes. Antes pues, de iniciar la presentación con el profesor, sí nos gustaría aprovechar este espacio para poder presentarles unos programas que se encuentran relacionados a los temas que vamos a discutir el día de hoy. Uno de estos programas es el Taller Avanzado de Negociación, el cual va a dar inicio el día 23 de noviembre hasta el 28, es una semanita, con una modalidad online. Y este programa está dirigido a todos aquellos que son ejecutivos, gerentes y profesionales que normalmente y diariamente enfrentan procesos de negociación como parte pues, de su labor estratégica dentro de la organización. Y lo que buscamos con este programa es brindarles las herramientas para que ustedes puedan enfrentar situaciones de crisis, fortalecer la toma de decisiones y también resolver conflictos mediante técnicas de negociación. Igualmente, más adelante vamos a poder tener un espacio para que ustedes nos puedan hacer alguna pregunta en relación al programa. Y a continuación le doy paso a mi compañera Verónica Caldera, quien les podrá hablar acerca del siguiente programa. Gracias, Vivi. Buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Quiero presentarles el programa que vamos a estar desarrollando del 30 de noviembre al 5 de diciembre, cómo hacer un plan estratégico. Este programa está dirigido a todos los gerentes, generales, funcionales, a todo aquel ejecutivo que quiere involucrarse en el proceso de creación de sus planes estratégicos, donde se les van a brindar 7 modelos para formular una estrategia dentro de su empresa y que puedan estar preparados para revisar el plan estratégico que actualmente sigue su compañía. Podrán tener ventajas, limitaciones de cada una de estas herramientas, de modo de que van a poder saber cuál de estos modelos pueden implementar. Así que si más adelante igual que desean mayor información, pues con todo gusto les vamos a estar apoyando. Y le doy el pase a mi compañera Priscila Benavides. Gracias, Vero. Muy buenos días a todos. Consideramos importante destacar en este momento el Executive MBA. Es la maestría más generalista que tiene INCAE en este momento, una maestría en formato semipresencial que nos permite tener educación de primer nivel, ahora remoto, ¿verdad? Como el contexto nos demanda, y en algún momento haciendo algunos módulos. Lo queríamos presentar durante este webinar del profesor Enrique, porque dentro del EMBA se desarrollan aquellas habilidades, técnicas y herramientas de negociación para incrementar la efectividad en el manejo de los conflictos dentro de las empresas, para aquellos tomadores de decisión. Es una maestría que tiene 2 ediciones al año. Vamos a iniciar en marzo y septiembre. La próxima edición, por ende, es marzo 2021. Estamos en un proceso de matrícula temprana con descuento y destacar pues que tiene algunas alianzas importantes a nivel global, como es Babson, ESADE en España y Shanghai en China. Queda mi contacto y le doy el pase a Viviana para que continuemos con la parte del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila.
Bueno, continuamos con la presentación del profesor Enrique Ogliastri, quien es director académico del Taller Avanzado de Negociación, también de Plan Estratégico, y ha sido profesor de INCAE desde el 2000, desde el año 2000, profesor investigador en Harvard, también en la Universidad de los Andes, en Colombia, además de ser profesor visitante en Japón, en Francia y España. Es autor de 20 libros, uno sobre negociaciones interculturales, empresas familiares, estrategia y estructura, liderazgo organizacional, casos de gestión de organizaciones cívicas. También ha sido consultor y ha realizado asesorías y talleres en empresas como Bancolombia, British Petroleum, Coca-Cola, Colgate, General Motors, entre otros. También entidades sin ánimos de lucro, públicos y empresas familiares. Entonces les voy a dar el paso al profesor para que pueda realizar su presentación. Voy a dejar de compartir por aquí y mientras el profesor se acomoda con su presentación, nada más les recuerdo que al finalizar esta presentación vamos a tener un área, un espacio para que ustedes puedan ayudarnos con sus preguntas y vamos a dar un espacio para poder responder esas preguntas. Van a ser en el área de preguntas abajo del Zoom, van a poder seguir ahí formulando todas las preguntas durante el webinar y al finalizar las vamos a poder estar respondiendo. Profesor, ya tiene la información por aquí, ya puede hacer su presentación, colocar su... Gracias. Así mismo. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. ¿Está funcionando bien? ¿Me pueden ver la presentación? Sí, profesor, solamente que ahorita se está viendo un poquito como distorsionada. No sé si lo podríamos volver a colocar. Cerrarlo y volverlo a colocar. Tal vez. Entonces, aparece 2 veces. ¿Se ve mejor? No sé si puede pasar tal vez, profe, a la otra, al otro slide para ver si tal vez es el, no sé, la imagen, sí se ve como distorsionada, profe, tal vez si no lo maneja en modo presentación porque creo que sí se está distorsionando sí bastante las palabras. Bueno, no sé qué dificultades técnicas podamos estar teniendo, porque antes todo funcionaba bien. Sí, todo funcionó bien. Profesor, tal vez si puede apagar su video, no sé si tal vez pueda hacer la conexión del ancho de banda, apagar el video y solo dejar la presentación para ver si tal vez así lo podemos ver. Bueno, estos son los temas. Este es nuestro menú para esta breve presentación. Que incluye, pues, básicamente 2 grandes temas, ¿no? Un tema que es la realización, la formulación y la realización de un plan estratégico. Y por otro lado, las diferentes posibles estrategias de negociación que se pueden seguir y la relación que puede haber entre estas 2 cosas. Es decir, de qué manera la negociación tiene una estrategia y de qué manera la estrategia es un proceso negociado. Profesor, disculpe, no estamos viendo la presentación. No sé si de igual manera no la va a colocar. Lo estamos viendo usted directamente. Disculpe la interrupción. Bueno, yo había dejado las preguntas. Tal vez. A ver. Aquí no me están viendo todavía. Lo estamos viendo usted, pero no la presentación. Pero no la presentación. Ajá. Es darle share screen y apagar más bien su video para ver si tal vez eso permite ver mejor la presentación. La presentación.
¿Se está viendo? ¿Se está viendo en este momento? No, profesor, lo estamos viendo usted. Hola. Bueno, esto sí está grave. Excusas para todo el mundo, pero no sé, no Tal vez sé. en la parte de abajo, profesor, donde dice Share Screen, nada más le da clic ahí y le va a aparecer una pantallita donde usted puede escoger cuál ventana quiere proyectar y nada más busca ahí su presentación. ¿Se está viendo en este momento? Sí, nada más tal vez apagar su pantalla, su video para ver si tal vez eso permite ver mejor la presentación, profesor. Bueno, pues yo apago mi video entonces. Ya se apagó el video. Ya se apagó el Apagado. video. Ajá. Se ve un poco mejor. Se ve así, sí distorsionado, profesor. ¿Están viendo la presentación o no la están viendo? Sí, profesor. Sí, sí la vemos. Un poquito las palabras distorsionadas, pero creo que se ve mejor. Bueno, entonces, comencemos o continuemos. Entonces, básicamente, podemos distinguir básicamente 6, 7, 8 maneras de cómo hacer un plan estratégico, que han surgido a lo largo de las décadas que llevamos desde cuando empezó el tema de la estrategia en la administración, que fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, por los años 50. Y el primer esquema que apareció fue el esquema de Harvard, cuyos autores más reconocidos son Ken Andrews, Christensen, etc. El esquema de Harvard es un esquema pues, relativamente sencillo en las preguntas, difícil en las respuestas, en el cual primero se analiza cómo es el entorno en que opera la empresa y después se analiza cómo es la situación interna de la empresa. Una simplificación muy popular del esquema de Harvard es lo que llaman el DOFA o el FODA o lo que fuere, que no es exactamente igual que el esquema Harvard completo. El esquema Harvard es una cosa muy completa, y lo de las listas de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, etcétera, es una cosa excesivamente simple. Pero es de todas maneras el esquema más utilizado de estrategia en el mundo hasta muy recientemente. Ha surgido también, y esto fue más en los años 50 y después más adelante en este siglo, el tema de la dirección por objetivos, cuyo máximo exponente fue Peter Drucker, el consultor y autor de estrategia más importante seguramente del siglo XX. Y por otra parte, el profesor de Harvard, Kaplan, y su colega Norton, que hacen el cuadro de demanda integral, o que es el Balance Scorecard. El cuadro de mando integral pues plantea lo mismo que la dirección por objetivos, que la mejor manera de definir, identificar, precisar, formular una estrategia es identificando qué objetivos estamos buscando. En el cuadro de mando integral pues se buscan en 4 tipos de cosas. Es una cosa que ha tenido una gran popularidad de este siglo, y que se está utilizando en el sector público, en el sector de las fundaciones y demás, aparte del sector privado, que fue donde se originó inicialmente. Hay otro tema, otro concepto, otro esquema para realizar un plan estratégico, para formular y realizar un plan estratégico, que es el de los portafolios, que se llamó el Strategic Planning. Dentro de este esquema, lo más conocido fue lo de Henderson. Su texto es del grupo consultor de Boston originalmente. Un esquema que identifica básicamente dos cosas. Uno, cuáles son las líneas de productos o las líneas de negocio, los diferentes negocios que tiene la empresa. Y 2, qué tan fuerte es esta empresa.
y que también ha tenido, por parte de otras consultoras, el proceso de hacerlo a través del concepto de ciclo de vida de un producto, ciclo de vida de un negocio. En fin, y que hoy en día se utiliza mucho en mercadeo, y mercadeo estratégico que llaman, y también se utiliza como una herramienta en las juntas directivas para hacer un plan estratégico que permita equilibrar los diferentes negocios de la empresa en términos de muchos criterios, criterios financieros, criterios de mercadeo, criterios de crecimiento, etc. Y este fue, digamos, ha sido otro de los modelos, digamos, para hacer formular un plan estratégico más utilizados en el mundo. Alfred Chandler aportó los conceptos de estrategia y estructura, en donde diferencia, es básicamente un historiador de los negocios, y él diferencia entre las diferentes tipos de estrategias y diferentes tipos de estructura de la organización, de estructura del negocio que se pueden hacer dentro de un ciclo de desarrollo de los negocios y de la organización. Y logra entonces precisar y distinguir cuáles son las estrategias adecuadas en un momento determinado y primordialmente el dictum de que la estructura sigue a la estrategia, es decir, a una estrategia determinada corresponde una estructura adecuada. Y una equivocación para intentar realizar una estrategia con una estructura equivocada, pues da al traste, como se ha visto infortunadamente en muchas empresas. Bien, otro esquema que ha sido muy importante y particularmente yo diría en Centroamérica se ha utilizado muchísimo, es el esquema de Michael Porter de estrategia competitiva. Este esquema se originó en el esquema original de Harvard, y de hecho Porter pues trabaja allí, pero le aporta cosas nuevas, en particular una cierta parsimonia para entender y distinguir entre estrategias de diferenciación y estrategias de especialización en las empresas. Y por otra parte, el tipo de ambiente, de entorno en el cual se desarrolla una organización, que es el diamante de las 5 fuerzas, y cómo dentro de un determinado sector, el manejo de esas diferentes 5 fuerzas competitivas, pues pueden llevarnos a unos mejores resultados. Este esquema, decía, ha sido muy importante en Centroamérica, en parte por la relación que ha tenido Michael Porter con INCAE y que le ha permitido también aportar a la estrategia competitiva de los países, que ha sido pues uno de los enfoques de más utilización, hacer clústeres competitivos, etcétera, y se ha usado pues en muchos países. Finalmente, tenemos otros 2 esquemas. Uno, el esquema de la estrategia basada en recursos internos, donde aparte de algunos pioneros, el texto más utilizado y que ha tenido pues mucho más éxito y utilización en las empresas y en las organizaciones ha sido el de Grant. Y por otro lado, la estrategia del Océano Azul, de 2 profesores de INSEAD en París, en Francia, que representan pues un enfoque que ha estado aportando, en particular con la idea de que en lugar de competir tanto, las empresas deben salirse de la competencia. El Océano Rojo es un océano en el cual se opera, es rojo porque está teñido de sangre de la competencia entre las empresas, y el Océano Azul es un espacio sin competencia. Entonces, cómo generar una estrategia dentro de Océano Azul se ha vuelto pues como un recurso importante. Estos, digamos, son
algunos de los esquemas que han surgido en las décadas de trabajo de estrategia y son hoy en día los esquemas que se siguen utilizando, que siguen teniendo un impacto, ¿no? Y que están para utilizarse. El otro tema, aparte de la formulación de la estrategia, son los procesos estratégicos que podemos vivir. Y entendamos primero qué es estrategia. Y estrategia, un término que viene de la milicia, implica básicamente, primero, un objetivo que se persigue, que en la milicia es ganar la guerra, no ganar una batalla, ganar la guerra. Y en el mundo pues empresarial y demás, desde luego, es ganar y fortalecerse. Y la estrategia entonces es la disposición de las fuerzas en el campo de batalla para lograr ganar esa guerra. En el mundo empresarial, en el mundo de las empresas, entonces es esa localización de recursos para llegar a un buen resultado con unos objetivos precisos definidos antes. Hay diferentes procesos estratégicos. Un proceso estratégico es que lo defina la junta directiva y dentro de la junta directiva entonces se decida la estrategia de la organización y después intente permear y bajar toda la estrategia definida hacia la organización. Otro proceso que se utiliza es que más bien lo haga el grupo ejecutivo, presidentes, vicepresidentes de la empresa, lo propongan a la junta directiva y la junta directiva decida dentro de las 2 o 3 opciones estratégicas propuestas por el equipo del gerente general o del presidente, cuál estrategia es la que se va a seguir. Esto último es normal, es como la ortodoxia frecuentemente más utilizada. Otro procedimiento, otro proceso estratégico es contratar a un consultor externo, en la cual este consultor externo se espera que examine, hable, tenga una interlocutora dentro de la empresa, investigue dentro de la empresa, fuera de la empresa y después presente un plan que debería ser trabajado por todos para llevar adelante por parte de toda la organización. Otro proceso, que es el proceso más común, es involucrar varios niveles de la organización en donde toda la organización empieza a tener claro a cada uno de los niveles de la organización cuáles son sus objetivos y cuál es su contribución al tema de la estrategia. En cualquier caso, esto implica muchas fechas de reuniones y muchos procesos de evaluación de resultados que hace la organización. Yo personalmente he acompañado a varias empresas en el proceso de generar este tipo de evaluación de en dónde vamos y para dónde vamos, y este proceso de formulación de la estrategia, es decir, en la formulación tanto como en el seguimiento de la estrategia. Lo que sí es muy claro es que todos estos son procesos negociados. La estrategia no es algo que se pueda definir desde arriba y mandar un decreto de que hagan esto o hagan lo otro. Esto está ya muy claro que no funciona en ningún caso. Un segundo elemento que tenemos entonces que considerar aquí es el tema de negociar. ¿Qué es negociar? Negociar básicamente es un proceso a través del cual 2 o más partes que pueden tener intereses distintas, perspectivas distintas, llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo que resuelve las incertidumbres y resuelve los temas. Hacia qué objetivo nos debemos dirigir, de qué manera vamos a hacerlo, etc. Un tema que es fundamental aquí es cómo entendemos y cómo concebimos la realidad de de las negociaciones. Es decir, ustedes piensan que la realidad de la negociación es una realidad donde todo lo que hay que hacer es repartirse cosas y entonces si yo gano más
el otro gana menos, lo que yo gano, el otro pierdo. El otro pierde. Es la negociación un proceso esencialmente, como se dice en teoría matemática de juegos, un juego suma cero, donde ganancia de uno es pérdida del otro. Si uno cree eso y uno actúa con ese principio de que todo lo que hay que hacer en una negociación es repartirse valor, pues produce un cierto tipo de negociación muy diferente que si uno concibe la realidad negociadora como una realidad en la cual se puede crear valor. Entonces, en ese sentido, si entendemos negociación como un proceso en el cual se puede crear valor o se puede destruir valor, pues tenemos dos procesos que hacer, dos cosas que seguir. Uno, intentar crear valor para después distribuir valor, o simplemente ir a la negociación simplemente orientados a distribuir valor. Son las dos teorías de negociación que existen, los dos métodos, las dos estrategias de negociación que existen. Una orientada a distribuir valor exclusivamente, que ha sido el método tradicional de negociación en el mundo, incluyendo muy particularmente en nuestros países. Y la otra, la estrategia de negociación orientada hacia la creación de valor primero y hacia la distribución de valor. En esa distribución de valor, se hace de un proceso que no es el del regateo, sino es un proceso de establecer criterios objetivos. Para desarrollar criterios sobre negociación, lo único que podemos hacer es práctica y práctica y práctica. ¿Sí? Cualquier negociador está enfrentado al concepto de mandato negociador. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que esté representando a un país, a una empresa, a una institución, a una familia, a quien sea, se sentirá obligado, se sentirá requerido de obtener el mejor resultado posible, porque se pueden obtener muy diversos resultados. Y si no tenemos esto claro en cuenta, no podremos entender bien ni funcionar bien como negociadores. Entonces, crear valor y distribuir valor son las dos grandes tareas de la negociación. Dentro de las cuales debemos tener en cuenta dos conceptos importantes. Uno es el concepto de la alternativa externa. En otras palabras, si yo voy a negociar con el otro lado y no me pongo de acuerdo, ¿qué hago? ¿Cuál es la opción externa que tengo? Me levanto de la mesa de la negociación sin haber llegado a un acuerdo. ¿Qué me queda? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí? Este concepto que se llama Mahan, que se llama BADNA en inglés, es un concepto central. Es el mismo concepto en finanzas del costo de oportunidad, que lo hemos conocido desde hace años y que seguimos trabajándolo en todos los campos. SOPA es la zona de posible acuerdo. La zona de posible acuerdo es el espacio dentro del cual como su nombre lo indica, pues es posible llegar a un acuerdo. La SOPA implica la distancia entre los dos BADNAs, entre las dos alternativas externas. Nadie acordaría algo que sea menos bueno que lo que obtendría sin negociar. Entonces son dos alternativas externas, una digámoslo por el lado del máximo y otra por el lado del mínimo, y la SOPA es ese espacio entre las dos. El texto pionero de negociación que nos ha orientado, que nos ha estimulado a lo largo de todas estas décadas fue el de Walton y McKinsey, que distingue esencialmente entre lo que llaman negociación distributiva, que es aquella orientada a distribuir valor, bajo el supuesto de que toda la negociación es un proceso de distribuir valor, y la negociación integrativa, palabra que no existe en español, pero que la estamos usando como anglicismo, la negociación integrativa está orientada hacia la creación de valor y a la distribución de valor después de ello, en ese orden, ¿verdad? En lo que llevamos de este siglo, tenemos otros dos textos que yo recomiendo ampliamente. Uno, el de Malhotra y Max Beiserman, que se llama El negociador genial. Y otro, el de Stuart Diamond, un profesor de la Wharton de la Universidad de Pensilvania, que se llama Getting More,
No aconsejo la traducción de Getting More, la tradujeron como obtenga más al español porque está muy mal traducido y incluso pues tiene ya errores muy grandes en sus conceptos. Es decir, traducir compromising negotiator por un negociador comprometido es totalmente equivocado y esto infortunadamente es un problema de este texto. Pero en fin, el libro en inglés vale mucho la pena. Muy bien, ¿cuáles son las estrategias de negociación que existen? Las dos estrategias de negociación posibles. Les decía antes, hay una estrategia tradicional, que es la de la negociación distributiva, y que es la manera como negociamos en América Latina buena parte del tiempo. El primer paso es abrir con una propuesta dura. El propósito de esta estrategia de negociación es conseguir quitarle valor al otro, porque está pensando, está creyendo que todo lo que hay que hacer en una negociación es distribuir un valor fijo. Es como si saliera un pastel del horno y tenemos que cortarlo, los dos tenemos mucha hambre y si partemos 1 centímetro más de un lado, hay una persona que va a comer 1 centímetro más y una que va a comer 1 centímetro menos. Entonces se abre con una propuesta dura, se finge desinterés, se asume que estoy en una posición muy fuerte, le hace creer al otro que estoy en una posición muy fuerte, no le muestra interés. Hay un viejo dicho que hay por ahí en alguno de nuestros países que dice, el que muestra gana, no come. ¿No? Hay que fingir desinterés, hay que hacerse el desinteresado. Es una forma, además, de desinformar al otro. Un principio de este modelo de negociación es no darle ninguna información al otro, bajo la idea de que cualquier cosa que yo diga va a ir en contra mía y le va a favorecer al otro. Y hay varias técnicas. Una técnica muy nuestra es el trato amistoso para ablandar, ¿no? Para que el otro haga concesiones. La otra es el trato adversarial, disminuir el producto, ponerlo débil. La otra parte de ese trato adversarial es amenazar con una opción externa. Yo tengo muchos mejores negocios que este que usted me propone, en fin. Y todo esto, pues, frecuentemente como mentira, es decir, como un proceso más bien de desinformación. La intimidación personal es parte de la amenaza. La primera amenaza que se hace generalmente en una negociación es decir, bueno, no vamos a llegar a acuerdo, lo siento mucho, pero no vamos a llegar a acuerdo. Que es una amenaza en el sentido de que usted se va a quedar con su alternativa externa, se va a quedar con su man y nada más. Un paso más allá es la amenaza con alzar la voz, con decir malas palabras, con asustar a la persona misma, no necesariamente relacionada con el negocio en sí. Perdón. Otro punto importante de la estrategia tradicional de negociación es convencer con argumentos. Es decir, ser muy elocuente, ser muy astuto, ¿no? Tratar de venderle la idea al otro, tratar de ganar en cada uno de los puntos en los cuales estamos trabajando y discutiendo, no dejarle ningún espacio libre y finalmente, haciéndose el desinteresado, etcétera, esperar a que se acabe el tiempo. La negociación se irá resolviendo cuando uno de los dos se asuste porque se acabó el tiempo y no hubo negociación y a ver quién es más débil, quién es más gallina, quién se asusta de que no se va a llegar a un acuerdo. Bien, esta estrategia tradicional de negociación tiene básicamente 3 limitaciones. Una limitación que tiene es que no se llega a acuerdos que era posible cerrar. Otra limitación que tiene este procedimiento es que no crea valor, porque está orientada exclusivamente hacia la distribución de valor. Y esto, pues, es desde luego un problema. Y finalmente, es un procedimiento que crea resentimientos. A nadie le gusta que lo amenacen, a nadie le gusta que le digan mentiras, en fin. Y esto finalmente no crea demasiado buena relación entre las partes para futuras negociaciones.
Y el problema es que las negociaciones son continuadas. Uno sigue negociando con los mismos colaboradores, con los mismos jefes, con los mismos clientes, con los mismos proveedores, con los mismos pareja, con los mismos hijos, en fin. Lo que ha surgido, un proceso moderno de negociación, es la estrategia que yo llamo constructiva de negociación, en la cual un elemento fundamental es prepararse, saber, tener claro cuáles son los intereses, tener claro cuáles son las opciones, y entre las opciones, ¿cuál es la alternativa externa? Es decir, ¿qué haría yo en caso de no llegar a un acuerdo con este otro? ¿No? Y prepararse antes de ir a la negociación para saber qué sería lo que usted haría en caso de no llegar a un acuerdo. Eso le da mucho más poder de negociación. En lugar de fingir desinterés, usted está explorando intereses concretos. Y aun si el otro no le quiere contar, usted va abriendo poco a poco, gradualmente, la información y va haciendo que este intercambio de información nos permita entender mejor el problema. Lo que la nueva teoría de negociación y de la estrategia constructiva no está diciendo es que hay que abrir todas las cartas, ¿no? Este proceso ha de ser gradual, no puede ser de otra manera. Ahora, es un trato entre colegas, no es un trato ni entre amigos fingidos, ni entre enemigos, ni amenazantes, ni nada parecido. El trato es entre colegas, con relación a largo plazo, con cortesía, en fin, en donde el objetivo es resolver un problema conjunto y en el cual vamos a intentar crear el máximo valor posible para ambas partes. Eso implica explorar varias opciones, no centrarse en una sola, que viene desde la propuesta dura, como en la estrategia tradicional, buscar puntos comunes, y esto es mucho más común de lo que solemos creer. Ahora, la estrategia tradicional está basada en que no tenemos nada en común. Todo lo que tenemos es distribuir valor y ganancia de uno es pérdida del otro. La manera de hacer una propuesta con la estrategia constructiva, este esquema más moderno de negociación, que es la tendencia en el mundo, es hacer propuestas basadas en estándares, propuestas basadas en criterios objetivos y no simplemente de la imaginación o de lo que querríamos conseguir de alguna manera un poco excesiva. La propuesta dura, exagerada, etcétera, no se utiliza. En lugar de ganar en cada punto, se trata de trabajar en el quid pro quo, el intercambio de concesiones. ¿Qué es importante para usted que yo le pueda conceder? Y a cambio, usted me va a conceder algo que para mí es muy importante y que es esto. Y de conocer esos intereses mutuos, se puede llegar a que a través del intercambio de concesiones, lo que se dice en derecho el quid pro quo, una cosa intercambiada por la otra, crear más valor mutuo para ambas partes en la negociación. Y otro punto para no perder el tiempo, negociar desde el principio y no le dé largas que no son necesarias. Todos tenemos muy poco tiempo en la vida. Esta nueva estrategia de negociación, que es una tendencia en todo este periodo y especialmente en América Latina, tiene dificultades. Una de esas dificultades es ¿qué pasa cuando uno de los dos negocia con una estrategia y el otro negocia con la otra estrategia? Y ese pues es un tema central a trabajar cuando profundizamos en temas de negociación. Esencialmente se vuelve como un baile. Negociar es como bailar, en cierta manera. Y los dos tienen que acompasarse y bailar un ritmo semejante. En síntesis, la nueva estrategia de negociación se orienta tanto a crear valor mutuo, en primer lugar, como después a distribuir valor mediante criterios objetivos. Segundo, los procesos de formular estrategia y después de realizar la estrategia requieren habilidades de negociación para aunar intereses y crear valor mutuo de todas las partes en la empresa. Son dos capacidades muy diferentes. Es decir, la capacidad de formular estrategia, la capacidad de negociar,
Son muy diferentes, pero son capacidades interdependientes que en la práctica son muy importantes para tener éxito en los dos campos. Como proceso, ambos procesos, tanto el de formular estrategia como el de negociar, tienen un requerimiento que es conocer a fondo los detalles del tema, los detalles del negocio, prepararlos, estar realmente en conocimiento del tema para poder formular una estrategia adecuada. Y en el proceso muy complejo de realización, pues obviamente saber cómo vamos a trabajar con la gente a través de procesos negociados. Lo que estamos viviendo en el mundo, en todo el mundo, es una transición de métodos y procesos centrados en distribuir valor hacia métodos y procesos centrados en crear valor, ¿no? Esta es, digamos, la tendencia. Esta tendencia implica también una sincronización entre negociaciones internas y externas, y para esto no basta con tener buenas intenciones, hay que hacer la práctica que hace al maestro. Mi librito de estrategia está disponible para los que les pueda interesar. Esta presentación va a estar disponible para todos ustedes. Bueno, también mis temas de negociación están disponibles gratis. Me pregunto si hay algunas inquietudes o preguntas sobre esta presentación o sobre cualquier tema para que sigamos adelante. Muchísimas gracias, profesor. Sí, bueno, estamos todavía recibiendo algunas consultas de parte de los participantes. Pues vamos a dar nada más tal vez unos segunditos para que puedan terminar de formularlas y mientras tanto sí les voy a colocar en estos momentos en pantalla una pequeña consultita que les queremos hacer en dado caso de que ustedes quieran tener alguna sesión personalizada con algunos de nuestros asesores en relación a estos temas que hemos visto y también en relación a los programas que les presentamos al inicio. Con mucho gusto nada más nos pueden responder a esta preguntita mientras las personas nos siguen llenando las consultas. Vamos a regalar unos segunditos más. Y en pantalla también tenemos los contactos de cada una de nosotras, de la señora Verónica Caldera y también de Priscila Benavides, con sus correos electrónicos en caso que quisieran contactarles directamente en cada uno de los programas. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a dar por finalizado esta sesión de pregunta que acabamos de colocar. Perfecto. Y ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas, profesor. Nada más, creo que ahorita en este momento se ve como una pantallita negra en su presentación. No sé si será... ok, ahí, perfecto. Perfecto, ahora sí, vamos a formular las preguntitas que tenemos por aquí. Bueno, nos pregunta el señor Marco Rodríguez si nos puede recomendar el profesor algunos autores o textos de la estrategia del océano azul y rojo. Sí, el texto clásico, hace 2 años hicieron una revisión de ese texto, aparece en la presentación. Los 2 autores son Kim, K-I-M, y Mau Borgne, una profesora francesa, y el libro se llama La estrategia del océano azul. La versión del último texto en inglés ya está en español, y está el clásico que vendió millones de ejemplares y se tradujo como a 40 idiomas. Entonces son Kim y Mauborgne y el texto se llama La estrategia del océano azul. Excelente, profesor. Por aquí tenemos otra consulta del señor Minor.
nos pregunta, ¿cómo concilio si una parte aborda una estrategia tradicional y la otra entra bajo un enfoque constructivo? Sí, es digamos, la pregunta central, porque, porque el 70% más o menos en nuestros países de las personas utilizan la estrategia de negociación tradicional. Lo que ocurre en una negociación es parecido a lo que ocurre en un baile. Si usted sale a bailar y usted escucha la música y dice, esto es el ritmo tal, y el otro que sale a bailar con usted dice, no, piensa, este es el ritmo tal, y el uno empieza a bailar una cosa y el otro empieza a bailar otra, pues ahí no hay manera de entenderse. Y en negociación es un poco parecido. Si uno negocia de una manera y el otro negocia de la otra, no se van a entender. Tiene que haber de alguna manera una... Y esto es un proceso que se va definiendo en la práctica, igual que en el baile. En el mismo momento en que usted se mueve de una forma o de la otra, le está indicando al otro cómo van a bailar. Y uno de los dos termina conduciendo al otro. En negociaciones de la misma manera. Es decir, si la otra persona empieza por hacerle una propuesta absurda, ¿no? Es decir, yo quiero 100 millones por esto, tal, tal, tal. La pregunta que usted le hace es, y cuénteme cómo calculó los 100 millones. ¿No? ¿Por qué quiere 100 millones? ¿Con qué criterios objetivos usted llegó a esa cifra? Entonces, el uno está sacando una cifra un poco del aire, el otro está insistiendo en criterios objetivos. El uno está haciendo regateo, el otro está haciendo la nueva teoría de la negociación, el nuevo método y demás. Uno de los dos terminará estableciendo el modelo con el cual esas dos negocian. Entonces, esto es lo que ocurre. Y en la práctica lo que tenemos que hacer entonces es saber cómo responder para llegar a un proceso constructivo que le dé valor a todos. Perdón. ¿Hay algún otro comentario? Sí, profesor, muchísimas gracias. Nos consulta José, vemos a través de los medios que el presidente Trump tiene un estilo negociador muy agresivo y parece darle resultado. ¿Será que utilizar el poder de esa manera en una negociación es válido y necesario? Pues yo escribí una columnita sobre eso. Fue muy curioso. Trump escribió un libro que se llama The Art of the Deal, que lo tradujeron como el arte de la negociación. Y lo que él propone es el puro método tradicional de negociación, incluyendo todo. O sea, y él lo dice, ¿no? Hacer una propuesta imposible, empujar y empujar y empujar al otro, hacerle truquitos, decirle mentiras, hacerle creer. O sea, es un puro método tradicional de negociación, incluyendo mucho amenazas, ¿no? Y el uso de este tipo de trucos. Esto, desde luego, no es algo que recomendaríamos, y yo sospecho que al señor Trump va a perder las elecciones porque es que ya se le notó su manera de actuar. Vamos a ver. Pero el consejo con bravucones, que es un poco la manera como actúa en estos procesos, ¿no? Es un poco insultar al otro, agredir al otro, tratar mal al otro, etcétera, que lo hemos visto en debates, que lo hemos visto en las relaciones con diferentes países, con los países europeos en particular, con China, es decir, a la amenaza de guerra, de una guerra comercial, etcétera, etcétera. Todos esos procesos son procesos, desde un punto de vista de negociación moderna, equivocados, ¿no? Y la manera de negociar con alguien que trabaja así no es aceptarle y oírle y creerle y demás. La manera de reaccionar con un bravucón es ponerle criterios objetivos y hacerle saber cuál es la realidad de las cosas y que no crea que estamos aceptando todo lo que está diciendo.
hace casi 100 años tuvimos la experiencia con otra persona que trabajaba de la misma manera, que era Adolf Hitler, de gente como que quiso negociar de esa manera, ¿no? Que intentaron de alguna manera aceptarle todo, ¿no? Llevárselas porque era muy poderoso, ¿no? Y esto fue un error, es decir, se necesita una posición como la que en ese momento toma Churchill, que dice, esto va a ser terrible, pero tenemos que pararlo, esto no puede seguir así. Ahora, esto ya bordea el poder y la fuerza, ¿no? Que no es lo mismo que negociación. Ante un conflicto tenemos tres opciones. Una opción es negociar, que es la más civilizada de todas. Otra opción es ir a juicio, ¿no? Juicio nacional o internacional o lo que fuera. Y la tercera es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, pues claro que le conviene al que tiene más fuerza, ¿no? Y esto se ve desde luego en el mundo empresarial, ¿no? Las empresas están compitiendo para sacar unas a otras con la fuerza que tienen a través de sus conocimientos, de su marketing, de sus finanzas, de sus cosas, en fin, están compitiendo de una manera pues bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, pues tenemos unos procesos que las tres opciones, el gran auge del tema de negociación en el mundo se da porque es más eficiente, consigue crear más valor que los otros dos, es más expedito, más rápido y posiblemente tiene menos efectos negativos. Pero ante eso estamos en el mundo y es lo que estamos viviendo. Mi juicio sobre el texto de negociación de Trump no es positivo, como ustedes se dan cuenta. Me parece que está completamente equivocado en sus procesos. Profesor, por acá tenemos otra consulta de la señorita Carla. En caso de estar en una negociación, ¿cómo podemos hacer para que la otra persona entre en el método de negociación que uno está utilizando? Pues como decía antes, son acciones que uno toma en la negociación y que establecen entonces un patrón de la relación. Si el otro, como dije antes, ¿no? Si el otro pide el cielo, pues la manera fácil de reaccionar dentro del mismo problema tradicional es no ofrecerle nada, ¿no? Y llegar a un promedio. Eso es el regateo. ¿Qué hace la nueva teoría de la negociación? Plantea criterios objetivos, plantea estándares, ¿no? Alrededor de los cuales definirlo. Segundo, en lugar de no dar información o de meter mentiras y de intentar convencer, etcétera, usted lo que intenta es intercambio de información. ¿Qué es importante para usted? Mire, yo le voy a contar alguna cosa que es importante para mí. Yo querría conseguir en esta negociación esto. ¿Y qué es lo que usted querría? Podemos intercambiar y lo más importante para mí usted me lo da y lo más importante para usted yo se lo doy. Esto es lo que se llama el quid pro quo en las negociaciones. Y se continúan procesos de esa manera. Si alguien te trata mal, te insulta, te trata muy mal, tú haces una intervención de proceso, ¿no? Oiga, ¿por qué no intentamos respetarnos mutuamente? Yo le prometo que no le voy a agredir y tal, pero usted también me promete que no me va a agredir. Porque yo puedo también contestarle en el mismo tono y en la misma forma, pero prefiero que hablemos de una manera seria. Y esto en el mundo lo hemos visto, por ejemplo, en negociaciones laborales muy frecuentemente, ¿no? Pero se da en todo tipo de negociaciones. Entonces, es un proceso a través del cual tú intentas entender el problema y hacerle entender el problema y liderar la negociación. Si no estás muy ducho en la nueva teoría de la negociación, en el método constructivo de negociación, si no eres muy ducho en eso, te va a costar trabajo. Igual que bailando, si no sabes bailar muy bien, va a ser muy difícil que puedas guiar a la otra persona en el baile, ¿no? Entonces requiere una cierta maestría, pero al final de cuentas son todas las técnicas de negociación que uno aprende en un taller
avanzado de negociación, son las técnicas para darle la vuelta al otro. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen gente con la cual pueden negociar de esa manera de beneficios mutuos, y hay gente con la cual es imposible o es muy difícil porque solo entienden la negociación de la otra manera. Pero también depende de los dos. O sea, se necesitan dos para llegar a un acuerdo. Perfecto. Estamos ya a poco tiempo, entonces vamos tal vez a dar un espacio, unas 2 preguntitas más, si le parece, profesor. Por aquí tenemos una consulta del señor Carlos. ¿Qué recomendación tiene para realizar negociaciones en un mercado de carácter mundial? El reto más importante que encontramos al momento son culturales y apreciación de valor de los productos. Bueno, este es un tema al cual he dedicado yo mucho tiempo. Llevo más de 30 años estudiando negociación internacional, intercultural, y he publicado varias cosas sobre ese tema. Está muy identificado cuáles son las diferencias culturales, y está muy claro. No es lo que yo llamo la geografía cultural de la negociación en el mundo. Está muy identificado las diferencias culturales, en particular, desde qué valores, con qué costumbres, ¿no? Una cultura son costumbres, ¿no? Maneras como generalmente uno actúa en situaciones de negociación, ¿no? O en situaciones de resolución de conflictos, ¿no? Son costumbres, son preferencias, son actitudes, son también justificaciones. Yo hago esto porque es que es mejor hacerlo así por tal. Son preferencias, valores, actitudes y básicamente acciones, ¿sí? La negociación, al igual que la estrategia, son acciones que se realizan. Y está muy identificado esas diferencias culturales. Está muy claro también que cuanto más se parezcan dos culturas, puede ser más fácil la negociación que cuando sean muy diferentes. Ahora, superficialmente, uno puede creer que hay grandes diferencias, ¿no? La primera cultura de negociación que yo estudié fue Japón. Me fui a vivir en Tokio, estuve allá 8 meses. En fin, y hay un montón de semejanzas entre el Japón y América Latina que uno no creía que pudiera existir. Entonces, es conociendo muy a fondo la otra cultura para trabajar con parámetros semejantes y tener claro cómo actúan los otros y cómo puede actuar uno para no equivocarse en los patrones culturales. Estamos ya como en el límite del tiempo. Sí, profesor, estamos ya en el límite. No sé si nos da un tiempito como para una preguntita. Yo estoy firme. Perfecto, excelente. Yo estoy firme y dispuesto. Excelente. Una consultita más. ¿Qué cambios ha notado en estos meses de pandemia en este concepto de negociaciones y cuál le parece la tendencia? Bueno, es una pregunta muy general. En esta pandemia, yo supongo que tanto ustedes como yo, más que otra cosa, hemos estado encerrados en casa y negociando con los muy cercanos, ¿verdad? Por otra parte, no es un momento muy afortunado en la política ni en la economía. Es decir, en la política creo que tenemos unas fallas de liderazgo político en el mundo en general muy grandes, es decir, y muy preocupantes, porque son muchos los países que no tienen el liderazgo necesario. Por otra parte, hay un nivel de conflicto muy fuerte, muy fuerte, sobrepasando en muchos casos, digamos, la concordia, y hay más políticos buscando sus propios intereses que buscando el interés común, que no son estadistas en ese sentido.
Y en términos de las empresas, ocurre pues que ha sido un golpe en muchísimos sectores y es un proceso entonces de salir de eso que nos va a requerir tener una estrategia definida de largo plazo para poder salir de una manera correcta. Y no todos lo han hecho, pero a los que les ha ido mejor es aquellos que sí lo han hecho, ¿no? Y esto lo iremos sabiendo además a medida que vaya progresando la pandemia, porque esto no se ha terminado y va a seguir siendo un proceso por lo menos de un año más. Bueno, este era mi comentario. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Al profesor por habernos compartido este espacio con todos sus conocimientos. Los invitamos a ustedes a que puedan seguir nuestras redes y la página web de INCAE si tienen alguna consulta en relación a los programas que vamos a estar teniendo en los próximos meses que les presentamos. Con mucho gusto les vamos a estar dejando también nuestros contactos, enviándoles un link del playlist donde van a poder encontrar este webinar y otros webinars de interés. Y damos por finalizado pues este webinar. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.